Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presenta los titulares. Viceministro de Agricultura reconoce que se dejarán de repartir 600,000 sacos de fertilizante por falta de presupuesto. SAT informa que casi 19,000 guatemaltecos alteraron su declaración del impuesto sobre la renta. Digan a proceso a hijo de alcalde de San Pedro Necta, Huehuetenango, señalado de portación ilegal de armas de fuego. Tribunal Supremo Electoral inicia oficialmente empadronamiento y actualización de datos. Colombia, presidente Juan Manuel Santos levanta suspensión de bombardeos a las FARC luego de que estos asesinaran a 11 militares. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. El programa de entrega de fertilizantes se podría suspender. No hay presupuesto. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Este año 600,000 campesinos no recibirán los fertilizantes a nivel nacional, según lo confirmó el viceministro de Agricultura, Alejandro Sánchez. Esto es porque, según él, se le redujo el presupuesto. Básicamente, no solamente tendría que ser un prorrateo de las, porque como le digo, no solo es el tema no es solo por reducción del presupuesto, sino que también, no solo es el corredor seco, también el presupuesto, entonces afecta, en realidad las 600,000 están distribuidas en toda la República. La disminución es en toda la República, no solo a nivel del corredor seco. Según el viceministro, ellos repartirán una bolsa parecida a la bolsa segura, con un costo de 191 quetzales en 27 municipios. Se tomó la decisión de apoyar a la persona, en lugar de darle fertilizantes, se le va a proporcionar alimento. Básicamente, entonces, en el proceso de distribución, pues se tiene contemplado distribuirlo en 4 lotes, cada lote con diferentes números de bodegas, para un total de 27 bodegas regionales, y con esto pensamos cubrir 279 puntos de distribución que pudiéramos, cada punto básicamente es un municipio, se puede decir. Ligado a proceso el hijo del alcalde de San Pedro Necta, Huehuetenango. Jorge Cano, juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Huehuetenango, ligó a proceso y envió a prisión preventiva por el delito de portación ilegal de armas de fuego bélicas de uso exclusivo del ejército y de las fuerzas de seguridad a 3 hombres, entre ellos el hijo del alcalde municipal de San Pedro Necta, Ronnie Galicia Herrera, del departamento de Huehuetenango. Durante la audiencia de primera declaración celebrada en dicha judicatura, Amílcar Galdames, auxiliar fiscal del Ministerio Público, en su acusación afirmó que el hijo del funcionario, identificado como José Luis Galicia Díaz, de 19 años, portaba entre sus prendas un fusil de asalto AR-15, en el interior del pick-up placas particulares 699 DRV. Además agregó que Germán Morales Ordóñez portaba una pistola calibre 9 milímetros, mientras que Manuel Ordóñez, de 40 años, conducía el referido automotor al momento de su captura efectuada por agentes de las Fuerzas Especiales Policial en el cruce hacia San Gaspar y Xil en la carretera 7W la madrugada de este domingo. El Ministerio Público solicitó enviarlos a prisión preventiva, ya que podría existir peligro de fuga. Sin embargo, el abogado defensor del hijo del alcalde, José Galicia, indicó que apelará dicha decisión del juzgador. Con todo respeto, pues esta resolución del honorable juzgador estaremos apelando y prácticamente serán los magistrados competentes de esta jurisdicción en que resolverán prácticamente la situación de mi patrocinado y de los demás sujetos, de que hay insuficientes elementos de investigación prácticamente recabados por el ente investigador,
porque en ningún momento se individualiza mi consignado en qué parte del vehículo iba. El Ministerio Público también solicitó 3 meses para la investigación, indicando que las armas incautadas serán enviadas a la Dirección General de Control de Armas y Municiones para una prueba de balística que permita dilucidar si han sido utilizadas en hechos delictivos. Desde Huehuetenango reporta para Canal Antigua, Haroldo Mateo. Usted, la SAT analiza el caso de unos 18,000 contribuyentes que, a entender del ente recaudador, alteraron sus declaraciones del impuesto sobre la renta. Según la Superintendencia de Administración Tributaria, más de 18,000 guatemaltecos alteraron su declaración del impuesto sobre la renta. A decir del superintendente Omar Franco, la institución ya investiga estas anomalías. Hemos observado que alrededor de 18,900 contribuyentes hicieron abuso de costos y gastos, es decir, que reportaron costos y gastos muy por encima de lo que venían reportando, con una tendencia de inflar sus costos y gastos por alrededor de un 5%. En el caso de los 18,900 contribuyentes que tuvieron exceso de costos y gastos, es importante mencionar que la SAT ya está haciendo su trabajo. Estamos en este momento haciendo la revisión de 1,136 contribuyentes, de los que más abuso hicieron en costos y gastos, para que una vez logremos comprobar que en efecto así fue, poder realizar los ajustes correspondientes y exigir el pago de los impuestos que se dejaron de enterar al fisco. De igual forma, 13,800 contribuyentes no presentaron su declaración de ISR. En los primeros 3 meses del año, la brecha fiscal ya va por los 177 millones de quetzales. La brecha fiscal de este primer trimestre es de 177 millones de quetzales. La programación de recaudación era de 12,399 millones de quetzales, pero solo se recaudaron 12,224 millones. Según la SAT, la merma se debió a factores como los precios bajos de los combustibles y la baja en el ISR. Dos fundamentales, como lo es el caso del precio de los combustibles. Hay que recordar que cuando se hicieron las metas de recaudación, es decir, el año pasado, los valores que observábamos del precio del barril de petróleo andaba por orden de los $106. Aunado a esto está también el tipo de cambio. También en la parte de tributos internos hay que resaltar que el impuesto sobre la renta es el que nos ha causado una disminución en la recaudación. El presidente Otto Fernando Pérez Molina indica que ya se comienzan a tomar medidas para cerrar esta brecha fiscal. La contención del gasto, que eso no le corresponde directamente al superintendente, sino le corresponde al Ministerio de Finanzas y a cada uno de los ministerios también, con la misma circular que nosotros hicimos girarle para contener el gasto. Nosotros esperaríamos que con las medidas y con todas las acciones que se están tomando por parte del superintendente, pues en este trimestre fueron 177 millones menos. Ojalá que en este segundo trimestre podamos ir mejorando esa recaudación y que se vaya nivelando para alcanzar la meta que tenemos trazada. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, al regresar más noticias a las 8:45. Sigamos con las noticias. El Tribunal Supremo Electoral ha iniciado con las jornadas masivas de empadronamiento y actualización de datos de cara al proceso electoral. El Tribunal Supremo Electoral inició la jornada de empadronamiento a nivel nacional, donde buscará contar con un padrón de más de 8,200,000 personas aptas para ejercer su voto el día de las elecciones generales. Pues que el Tribunal Supremo Electoral hace un llamado al voto consciente de toda la ciudadanía guatemalteca. Nos interesa que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan participar en esta fiesta democrática, pero para hacerlo tenemos que empadronarnos primero. Así es que el Tribunal Supremo Electoral está listo para garantizar las elecciones próximas. Definitivamente, con los recursos que tenemos, estamos aperturando estas campañas de empadronamiento. Vamos a irlas acrecentando poco a poco para ir llegando al ciudadano guatemalteco.
El TCE invita a la población a empadronarse tanto en centros comerciales como en sedes del tribunal y en minimunis. Que son algunas sedes del RENAP, algunas sedes de las minimunis y también estamos actualmente trabajando en la Universidad de San Carlos, específicamente en la Facultad de Arquitectura, para atender a todos esos jóvenes que tienen ese ánimo y esa voluntad de empadronarse. Al interior de la República vamos a ir aperturando las jornadas de empadronamiento. Consideramos nosotros, según la programación que tenemos, posterior a la fecha de la convocatoria de elecciones que haga el honorable Pleno del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral contará con 10 centros en el departamento de Guatemala y a partir del próximo mes, 90 a nivel nacional. Usted, en el Hospital Roosevelt se han reportado varios casos de infección por la bacteria Acetobacter. Luego que surgiera un brote de 2 bacterias en el Hospital Roosevelt, la cartera de salud, a través del director de hospitales, Jorge Pinot, afirma que ya todo está controlado y para ello se tuvieron que restringir las visitas. La principal causa del por qué surgen estas bacterias es el hacinamiento que se vive en los nosocomios. Gracias a las medidas de prevención y la restricción de la visita a estos pacientes se logró contener dicho brote. Es una bacteria multidrogo resistente. De hecho, fueron 2 bacterias las encontradas. Una es una Acinetobacter y la otra es una multidrogo resistente que el cultivo todavía no ha determinado el nombre completo de la bacteria. En este caso, solo sabemos a los medicamentos que era resistente. Actualmente el brote, como lo dice el señor ministro, ya está controlado. No hay, en esta semana se empiezan a levantar las medidas que se tenían de restricción de las visitas y el motivo por el cual esta bacteria se prolifera en estos centros asistenciales principalmente está dado por el hacinamiento que se vive actualmente en el Hospital Roosevelt, en el Hospital General San Juan de Dios, que también los tenemos, por la sobrepoblación que se maneja de pacientes. Este tipo de bacterias pueden producir infecciones y se encuentran en el medio ambiente y pueden llegar a lugares tan delicados como salas de cuidados intensivos y el área de neonatos. En el Hospital Nacional de Amatitlán se están llevando a cabo una serie de jornadas de cirugías de oído para niños. En el Hospital Departamental de Amatitlán, 6 niños podrían escuchar por primera vez en sus vidas. Esto gracias a un lanzamiento de una jornada de trasplantes cocleares, que es la colocación de un implante en el oído a través de una cirugía. Daisy, madre del pequeño Gabriel de 3 años, uno de los favorecidos con la operación, se siente nerviosa y a la vez contenta, porque su hijo por primera vez podrá escuchar sus palabras. Me siento contenta y a la vez nerviosa, ¿verdad? Porque es un procedimiento, es una cirugía con todos sus riesgos, pero la verdad es que muy contenta, muy alegre, muy agradecida con Dios, porque se pudo dar y es algo que creo que las madres que estamos en el proceso estamos muy agradecidas. ¿Es la primera vez que ocurre un tipo de cirugía? Sí, a este nivel sí. De verdad que se dé una jornada donde varios niños puedan ser intervenidos y pues puesto su aparato, ¿verdad? ¿Y cómo va a beneficiar esto a su cuenta? Pues Gabriel, él tiene sordera profunda, con sus aparatos oye un poco, pero el implante va a hacer que él oiga al 100%. Las cirugías que se llevan a cabo a través del Ministerio de Salud y Fundación Ayúdame a Vivir duran un promedio de 3 horas y la realiza un doctor especialista de oído. Son implantes cocleares específicamente para poder ayudar a los niños que nacieron con problemas de sordera o problemas de audición secundario a infecciones en el tiempo de nacimiento. Estos implantes se van específicamente en el área de oído para que puedan tener una mejor calidad de vida en el transcurso de este tiempo, pues gracias al apoyo del Ministerio de Salud, pues tuvimos la oportunidad de darle el servicio a 6 niños específicamente que se van a operar, 3 el día de hoy, 3 el día de mañana, y va a ser reactivada su audición exactamente dentro de un mes. Para nosotros es un orgullo y una satisfacción poder ayudar a través del ministerio, porque son implantes que no son tan fácilmente accesibles, es un costo de aproximadamente $40,000 por implante y tiene que ser médicos especializados. De hecho hay un médico mexicano el que está haciendo los implantes en este momento. En Guatemala existe un promedio de 40,000 personas que padecen de sordera.
Usted, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, dio a conocer que el ingeniero agrónomo Mario Douglas Valladares estará al frente de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, AMSA, en sustitución de Edwin Ramos, quien presentó su renuncia a las autoridades del organismo ejecutivo el 31 de marzo. Eso se da en medio de un proceso de investigación por los representantes del Ejecutivo con la participación del académico de los proyectos para el rescate del lago de Amatitlán. Pérez Molina espera que pueda venir a las reuniones que se tienen planificadas la persona que inventó la fórmula que se estaba vertiendo sobre el agua. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Gustavo Berganza y Juan Luis Font, como todos los días miércoles, estamos listos para arrancar con la primera conversación de esta noche. Y tenemos por invitadas a la nueva presidenta de la Corte de Constitucionalidad, la magistrada Gloria Porras, a quien le damos la bienvenida ya no solo a las 8:45, sino al cargo más alto de la Corte de Constitucionalidad. Y está con nosotros también la jueza constitucional del Ecuador, Tatiana Ordeñana. En Guatemala se está llevando a cabo una reunión de magistradas constitucionales a nivel continental. Bienvenidas, señoras, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas noches, magistrada Porras. Comencemos por usted. ¿Qué finalidad tiene este encuentro de mujeres magistradas de Iberoamérica? Estos encuentros los realizamos cada año. Ajá. En esta ocasión se está celebrando en Guatemala. Y la idea de este encuentro, cada encuentro tiene un tema específico siempre relacionado con mujeres, pero en este caso se ha seleccionado el tema de el papel de los operadores de justicia dentro del proceso penal cuando se juzga a mujeres. El tema ha sido como que muy amplio porque estamos revisando no solo a la mujer como víctima, sino a la mujer como procesada dentro de un proceso penal de investigación. ¿Y se dan diferencias en esos procesos? La verdad es que el encuentro está abundante y está riquísimo en todas las propuestas que vienen por parte de las magistradas de Iberoamérica. La verdad es que hemos estado conversando sobre muchos casos específicos en donde mujeres que en algún momento tienen el papel de víctimas y que no son atendidas por el sistema, se convierten luego en agresoras y son juzgadas de una manera que consideramos nosotros que no se aplica la visión de género. Cuando la mujer responde a ciclos de violencia, ya sea de una violencia física, que es la más notoria, pero otros ciclos de violencia psicológica, económica o sexual, cuando se defiende, se convierte en agresora y no se toma en cuenta al momento de determinar la pena todo ese ciclo de violencia de que eso. Es decir, el papel de ella como consecuencia de una agresión previa, dice usted. Así es. Ahora, magistrada Ordeñana, en el caso de las... ¿se encuentra también esa discriminación en el caso de las mujeres que juzgan a mujeres? Porque, digamos, uno podría pensar de que podría existir una cierta solidaridad de género al escuchar esos casos, pero ¿se da esa desigualdad también a la hora de considerar casos de mujeres por jueces mujeres? A ver, el tema del encuentro, justamente estamos trabajando en ver la visión de género y cómo esta visión se aplica en las diversas decisiones que tienen que tomar los jueces. En este caso somos magistradas de las diversas cortes constitucionales de Latinoamérica e Iberoamérica que nos estamos reuniendo. En cuanto a la aplicación, depende de cada caso. Hoy día hemos escuchado intervenciones magistrales de las juezas que han venido y en cada una de ellas hemos denotado cómo la legislación aplica a el cumplimiento en contra de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, en cuanto a la violencia doméstica, en cuanto a la violencia física, psicológica y sexual. Entonces, no podemos decir o generalizar, más bien es la profundización de cómo a través de las sentencias que dan las juezas constitucionales van creándose una jurisprudencia. Y esta jurisprudencia nosotros decimos que hay que verla con una mirada de género, que quiere decir
borrando estos patrones patriarcales, valores a veces sexistas, sino abriendo justamente a esta posibilidad de buscar una igualdad real entre hombres y mujeres. Y por lo tanto, quienes juzgan tienen que llevar ese efecto. Magistrada Ordeñana, ya conversábamos con usted antes de arrancar con esta plática frente a las cámaras, que en Ecuador se procura en la Corte de Constitucionalidad que haya una integración de género, es decir, se busca que haya también mujeres representadas en esa Corte. ¿Podría explicarle a nuestra audiencia cómo funciona este sistema? Interesantísima la pregunta porque nos permite comunicarles y contarles un poco qué es lo que hacemos en la Corte Constitucional del Ecuador. La Corte está formada por 9 magistrados, de los cuales 4 somos mujeres y 5 varones. Esto tiene efecto en función de que nuestra Constitución habla de que se debe procurar integrar la Corte con una visión de género. Por lo tanto, en los concursos públicos se convocó a que haya hombres y mujeres. Y no solamente en la Corte Constitucional del Ecuador, sino en toda la institucionalidad ecuatoriana. Tenemos el Consejo Nacional Electoral, que está conformado por 5 miembros, de los cuales 2 son mujeres, 3 varones, y también con la posibilidad de tener la integración de una persona que pertenezca a los grupos afro, montubios o montubios o indígenas ecuatorianos. Igualmente el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nuestra Constitución del 2008 encasilla y da un balance y una prioridad a la participación, tanto étnica, pero también a la participación de género. Ahora, magistrada Porras, en el caso de las, permítame que siga con la reflexión sobre la mentalidad de las mujeres y la aplicación de la justicia. Pero digamos, el hecho de que se garantice, por ejemplo, un mayor número de magistradas, de que se ponga énfasis en toda esta cuestión de la visión de género, es decir, no necesariamente implica que las mujeres que aplican justicia realmente piensen desde la perspectiva distinta a la de los hombres. Es decir, a veces incluso pues las teóricas feministas han criticado que el ejercicio del poder, y muchas mujeres lo hacen realmente como hombres. Yo coincido absolutamente con usted. Por eso es que en este encuentro tiene una característica muy particular. En los otros encuentros, y Tatiana no me dejará mentir, tenemos defensores públicos, tenemos fiscales, tenemos a la Procuraduría y tenemos a Derechos Humanos. Entonces, la idea, y tenemos hombres dentro del auditorio. Generalmente han sido eventos donde se ha privilegiado la presencia de mujeres. Y dentro del último encuentro mi propuesta fue precisamente esa. ¿Por qué estamos las mujeres hablando de cosas maravillosas aquí y nos decimos cosas lindas y nos llenamos de energía, pero cuando llegamos a nuestras mesas de trabajo y muchas veces tenemos que discutir sobre estos temas, nos sentimos a veces como solitarias? Entonces yo creo que uno de los avances es empezar a tratar estos temas no únicamente como un tema de mujeres, este es un tema de hombres y mujeres. La sensibilización es de los seres humanos para los seres humanos. Entonces, pues, esta es una nueva modalidad y yo estoy muy satisfecha por la comparecencia. Realmente ha sido masiva todas las personas que nosotros invitamos, tanto al día de ayer para la toma de posesión, como al día de hoy para la realización del evento. Realmente ha sido, creo yo, que altamente satisfactoria. ¿Y cómo reciben sus 4 compañeros magistrados titulares, todos varones, la realización de un encuentro de mujeres magistradas constitucionales de Iberoamérica? ¿Hacen bromas? ¿Marcan diferencias? ¿Emiten comentarios? Y es que además hay un factor de edad, pues usted es la última magistrada de los titulares. Precisamente porque es la más joven, es decir, la más joven y además mujer. Sí, no, la verdad es que yo estoy altamente satisfecha. El día de hoy por la mañana nos acompañó el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, estuvo también presente con nosotros el magistrado doctor Hugo Pérez Aguilera, y esperamos que el día de mañana, fue por cuestiones de trabajo, pero contar con la presencia de los otros magistrados del tribunal, las magistradas suplentes
magistrada Colmenares y María de los Ángeles Araujo están participando también activamente en el desarrollo del encuentro. Entonces, creo que ese es el aporte, la propuesta de Gloria Porras en el seminario anterior y que hoy me permite a mí en el país poder tenerlos sentados ahí escuchando a las mujeres y que cuando lleguen temas de esta naturaleza podamos tener elementos comunes para poder hacer, si es posible, decisiones unánimes. Magistrada, en el caso de la jurisprudencia y el avance que ha habido en el cambio de pensamiento judicial en América Latina, es decir, ¿de veras ha habido este avance o hemos tenido retrocesos así como lo hemos experimentado en otras áreas? Ha habido un gran avance en Latinoamérica y Latinoamérica ha dado y ha formado muchas mujeres dedicadas también a los temas de género. Creo importante primero ver toda la legislación que ha salido a nivel de la Corte Interamericana, todos los convenios, los tratados, las convenciones que se han firmado, la Convención de Belén do Pará, la Convención de la CEDAW. Tenemos también integrando, y justo nos acompaña la doctora Alda Facio, que es relatora para el Sistema de Naciones Unidas. Tenemos a Roxana Arroyo, a Gladys Acosta, que también la tenemos dentro del comité de la CEDAW, las que han venido formando y han venido dando algunos lineamientos acerca de el género y el derecho. Hay un libro muy interesante que es Cuando el género suena, cambios trae. Y es que efectivamente siempre hemos visto que el derecho es muy rígido y a veces en el derecho no precisamos las otras formas y las otras disciplinas. Bueno, es que entonces, esa es la visión liberal, ¿no? De considerarlos a todos iguales, independientemente del sexo, la raza, etcétera. Pero efectivamente las constituciones hablan de la igualdad y de la igualdad formal y de la igualdad material. Y es ahí en la concreción de esta igualdad donde justamente la visión de género juega en función de buscar ciertas alternativas y buscar si las mujeres han estado debajo o no han utilizado sus derechos o no han sido acreedoras a que en el propio derecho sean siempre vistas. Por ejemplo, el tema de qué es una mujer honesta. Siempre veíamos en el derecho penal. ¿Cómo juzgamos? Si una mujer honesta se la juzga hasta por su forma de vestir. Alguien decía, ¿qué es una mujer pública? Y que es un hombre público, la distinción que puede haber por los matices culturales. Entonces, este gran cambio que hace el derecho justamente es bajar estos paradigmas patriarcales que se puede decir, e incluso usualmente nosotros veíamos que las leyes han sido dadas a través de la visión del hombre, o en las leyes civiles, por ejemplo, en mi país había una norma que nos llamaba mucho la atención, que ya está derogada, pero decía que el domicilio de la mujer era el domicilio del esposo, tenía que seguirlo normalmente, o lo que usualmente pasa también, quien lleva la administración de los bienes dentro de los cónyuges es el hombre usualmente, cuando hay realmente una sociedad en la cual ya estamos en un nivel de igualdad y de equidad de género. Ahora, me interesa saber, magistrada Porras, una de las finalidades del encuentro es precisamente analizar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la utilización del amparo. Sí, pero digamos, ¿cómo entra esto dentro de la visión de género que ustedes están planteando? Es decir, ¿que hay algún nivel de... El encuentro nos está trayendo elementos, creo yo, que muy sólidos en un tema que yo pretendo impulsar en la Corte de Constitucionalidad. Dentro de las preguntas que me han hecho, ¿cuáles son los planes que tengo como magistrada presidente? Yo he estado hablando de dos temas. Uno es una depuración inicial mayor de los amparos que se están presentando en la Corte de Constitucionalidad, a efecto de agilidad. Rechazar aquellos amparos que no hayan cumplido con el principio de definitividad y aquellos amparos que desde el inicio ya nosotros podemos visualizar que no van a tener un resultado o que la tramitación no va a traer como consecuencia el otorgamiento del amparo. El día de hoy tuvimos una tarde de verdad, una reflexión maravillosa en donde vemos que no solo en Guatemala el amparo se está presentando
de una manera, como expresaba el magistrado Molina Barreto, de manera abusiva e irrespetuosa sobre temas que realmente no deben ventilarse a través del amparo. Y alguien decía hoy por la tarde, es el paraíso para la impunidad. Si no hacemos nosotros una revisión más clara y más contundente de los casos que van a ingresar a un análisis constitucional, realmente las mismas Cortes de Constitucionalidad, llamadas a garantizar el derecho de los derechos fundamentales de los habitantes, al distraerse atendiendo una carga de trabajo que no corresponde, está dejando de lado conocer y analizar casos en donde existe una verdadera vulneración de derechos fundamentales. Pero usted entiende que a muchos ciudadanos nos puede inquietar un poco el tipo de criterio que va a utilizarse para calificar o descalificar los amparos, cuando uno lo ve como un recurso pues que realmente puede defenderlo frente al poder. Sí, lo bueno es que la Corte tiene determinados esos criterios. Esos criterios no son algo nuevo. Esos criterios están definidos, pero se aplican hasta el momento de dictar sentencia. Entonces, el ejercicio que yo propongo ahora, que esos criterios que ya están definidos por la Corte, no esperemos al momento de dictar sentencia, sino que sean criterios que podamos aplicar a la hora de la admisión del amparo. Lo admitimos y revisamos si realmente reúne todas las características de procedibilidad, lo tramitamos. Si no reúne todos esos requisitos, hacemos una decisión para evitarnos realmente todo lo que representa la carga del amparo. La ley de amparo dice que es un trámite sencillo, ágil y rápido. Entonces a mí me cuesta entender por qué nos quedamos tramitando un año un amparo para finalmente decir que no procedía su otorgamiento. Entonces, es un cambio de paradigma, no digo que vaya a ser algo sencillo, pero estoy dispuesta a hacer el esfuerzo porque creo que el país lo merece y la justicia, sobre todo el amparo judicial, que es el que es utilizado de esta manera, pueda cambiar un poco la ruta. ¿Ese es su primer objetivo como presidente de la Corte de Constitucionalidad? Es el primer objetivo como presidente. ¿Y cuál otro puede presentarnos? Mire, los otros magistrados han estado haciendo un gran esfuerzo por implementar lo que es el expediente electrónico. Sin embargo, en estos días que yo he tratado de buscar el avance, realmente han hecho esfuerzos, pero todavía no es una realidad dentro de la Corte. Entonces, creo que vamos a hacer una actividad muy agresiva para ver si logramos implementar o culminar la implementación del expediente electrónico a través de un ingeniero en sistemas que estamos viendo que tenga esa posibilidad y de algunos programadores que puedan ayudarnos para ver si dentro de esta magistratura podemos culminar con ese sueño que han tenido mis antecesores, pero que todavía no lo hemos logrado concretizar de manera clara. ¿Le preocupa especialmente el año electoral? ¿Presidir la Corte en el año electoral? Es una pregunta que me han hecho todos y alguien me decía, pero ¿por qué estás tan sonriente? Es que tú no sabes todo lo que se viene. Y la verdad es que Son sus segundas elecciones. Usted ya fue magistrada en la elección anterior. Estuve como magistrada en el proceso anterior. Creo que hemos dejado definidos algunos precedentes que son claves para el proceso que se viene y creo que no debe ser motivo de tanta preocupación. La ley electoral y de partidos políticos no sufrió ninguna reforma, o sea, vamos a tener que trabajar con la misma ley y los principios de la Constitución son absolutamente claros. Aplicar la Constitución y la ley electoral considero yo que es algo no complejo y con la experiencia que tenemos como equipo de trabajo pienso que no es algo que a mí personalmente me tenga preocupada. Ahora, a sus predecesores se les ha criticado mucho, bueno, no solo los predecesores, también al pleno de la Corte, de incurrir en exceso de sus funciones, en el sentido de que lo que hacen ustedes también es legislar desde los fallos que dan. Se extralimitan, se dice, ordenando, diciendo, regulando, cuando eso va más allá de la interpretación constitucional. Una de las cosas que es importante tener claro es que la Corte tiene un precedente únicamente que actuó de oficio.
todos los asuntos que la Corte resuelve son asuntos que presentan las partes a conocimiento de la Corte. Entonces ahí podría yo tener muy clara la visión política. La Corte en sí misma no está interviniendo de manera oficiosa en ninguno de los asuntos por iniciativa propia. Entonces, los asuntos que se someten a consideración de la Corte, tratamos de resolverlos con una visión de país. Creo que hay algunos asuntos en que a lo mejor estamos intentando hacer una interpretación para que se puedan desempantanar algunos problemas institucionales. Pero tratamos de ser cuidadosos en el tema de no legislar, pero a veces resulta inevitable hacer un obiter dicta o explicar de qué manera se tiene que interpretar alguna norma para evitar conflictos o problemas más graves. Magistrada Ordeñana, prácticamente llegamos al final de esta conversación, pero yo no quería irme sin preguntarle a usted, ¿es más o menos difícil resolver respecto a una constitución tan joven como la ecuatoriana? Y bueno, la Constitución es del 2008 y tengo que decir que también nosotros somos la primera Corte Constitucional. Anteriormente había la Corte de Transición y antes de la Corte de Transición el Tribunal Constitucional. Esta es la primera Corte que también se da dentro del Ecuador. Efectivamente hay fallos donde hay que ir desarrollando los derechos constitucionales que están plasmados en la Constitución. Hay que irle dando esa vida, hay que irlos constitucionalizando en el propio derecho que tenemos nosotros. Y efectivamente es un reto interesante. ¿Y les critican mucho? Creo que todas las cortes constitucionales, por la labor que tenemos, que es de pleno cumplimiento de la Constitución, de esa defensa de la institucionalidad del Estado y en este caso también con esta visión de género, ciertamente un juez siempre que tiene que dar su fallo tendrá una parte que estará conforme y tal vez otra que no esté tan conforme con el fallo que se da. Pero en todo caso es la labor que tenemos los jueces constitucionales, los jueces y las juezas constitucionales. Y quiero decirles que también para todas las que estamos en este momento, hombres y mujeres que hemos venido a este seminario internacional, es un placer el haber también estado en la posesión de la magistrada Porras como presidenta de la Corte Constitucional guatemalteca, en función de ver que este es un periodo fuerte y que una mujer la lidere. Esto abre la posibilidad de ir creyendo, de ir abriendo estos espacios de una justicia constitucional decidida, pero también con un rostro femenino, que esto quiere decir también los bríos de una esperanza también para el pueblo guatemalteco. Señoras magistradas, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Estamos de vuelta a las 8:45 para conversar con Mariano Rayo. Él es exdiputado al Congreso de la República, será candidato al Congreso de la República en las próximas elecciones. Ya no tardaré en reclamarme por adelantar yo este anuncio, pero es un economista que se ha especializado en diferentes áreas de las finanzas públicas y en este momento vamos a conversar con él sobre un estudio, un análisis cualitativo que se ha hecho para la región centroamericana sobre contrabando y defraudación aduanera. Nosotros, por supuesto, nos interesa especialmente que el señor Rayo, uno de los investigadores de ACIES, nos habla en concreto de la situación guatemalteca. Gracias, Mariano, bienvenido a los 8:45. Gracias, Juan Luis, Gustavo. Buenas noches. Muy buenas noches. En este estudio que presentaste hoy, se habla de que el contrabando es un fenómeno histórico, pues que siempre ha existido, ¿no? Siempre hay un deseo de romper la monopolios por parte del Estado, como sucedía en el tiempo de la colonia. Entonces, digamos, ¿cómo puede hacerse para combatir realmente una actividad que realmente está como metida en el etos de la historia guatemalteca? Está enquistada y tenemos una larga tradición. Esa es una de las tristes conclusiones, ¿no? Este documento que se publica no es de la autoría de Mariano Rayo, este es un esfuerzo
de la Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia. Aquí estuvimos involucrados 5 países, 5 tanques de pensamiento, y a Guatemala le correspondió la coordinación del esfuerzo. Trae datos e información para los países centroamericanos. En lo concreto, ya de Guatemala, pues lamentablemente lo que más encontramos y evidenciamos es una expresa falta de voluntad política para abordar con la seriedad y la contundencia los fenómenos de hechos delictivos como lo son el contrabando, la defraudación tributaria y el comercio ilícito en general, con un agravante. En todas nuestras sociedades centroamericanas, y cada una con menor diferencia, pero es un denominador común, encontramos en toda la escala social una tolerancia y aceptación a consumir productos pirateados, falsificados, contrabandeados, en fin, somos parte del problema en lugar de estar viendo cómo somos parte de la solución. Mariano, ¿y cómo se explica esa falta de voluntad política si consistentemente los gobernantes pues critican el contrabando de forma verbal y se quejan de la falta de recursos para el Estado? Una manera de obtenerlos sería justamente aplicando la voluntad para perseguir el contrabando. Sí, si tomamos la media, por ejemplo, del cálculo que se logró hacer con los otros centros de pensamiento de alrededor de un 4,5% del PIB regional, estamos hablando más de 35.000, 40.000 millones de dólares. Caso guatemalteco, alrededor de unos 14.000, 15.000 millones de quetzales anuales, sí, con las cifras que se lograron establecer, pero que al final... Quetzales, 14.000, 15.000 millones de quetzales. Que debieron haber entrado a las arcas nacionales. Efectivamente, ese es el cálculo que se hace, y a nivel regional hablamos de 40.000 millones de dólares. Evidentemente es una fuente importante de financiamiento para el Estado. Más sin embargo, parte de las evidencias que se identifican en el trabajo presentado es que está tan enquistado el tema de la cooptación del Estado, de la captura del Estado por estas redes, empresas criminales, que evidentemente la voluntad verbal que se expresa no se refleja en acciones concretas. Y el tema de las incautaciones, que muchas veces se presenta como los grandes logros, básicamente es una ínfima parte, y cuando después se les da seguimiento, en la gran mayoría de casos los procesos se abortan a la mitad del mismo por acciones o porque desaparecieron las pruebas o porque sencillamente nadie les da seguimiento. Ahora, digamos, el gran problema con el contrabando es que es realmente una de las redes más eficientes, más antiguas del crimen organizado en Guatemala. Total y absolutamente de acuerdo. ¿Cómo entonces se propone alguna modalidad o solamente se plantea el problema, una modalidad para atacarlo? La red centroamericana básicamente lo que inicia es poniendo sobre la mesa, por medio de la investigación, los estudios. Para el caso de Guatemala es el tercero, no es el primero, es el tercero que ya hemos realizado, sobre la mesa, y evidenciar los resultados de que de la palabra a los hechos no ha pasado mayor cosa. Es cierto, hay que reconocer que CONACON está ahí constituido, que hay algunos esfuerzos, pero al final se quedan muy cortos ante lo abrumador de la evidencia del problema que estamos teniendo. Mariano, ¿qué es lo que más se contrabandea en Guatemala? Si vemos las cifras, bajo el rubro general de cereales, ustedes dirán, ¿qué es eso? Pues ahí es lo que encontramos, es el tema de maíz. El maíz es uno de los productos que más se contrabandea, sobre todo el que proviene de México. Aquí ahí tenemos un problema de precios. El precio del maíz está muy subsidiado en México, y por lo tanto ese es el incentivo económico para contrabando. Después tenemos el tema de medicamentos y después el tema de combustibles. Ahora, en el tema de medicamentos también existe el problema del subsidio en México. También. ¿O es solo la exoneración de impuestos? El tema nosotros una de las conclusiones y de lo que retamos para debatir es, por ejemplo, entrar a debatir las políticas de subsidios y de precios diferenciados de productos esenciales. ¿Por qué? Porque ese es un incentivo. Un incentivo para el contrabando. Absolutamente. Lo encontramos muy fuerte, por ejemplo, entre Nicaragua y Costa Rica, muy fuerte entre Guatemala y México, muy fuerte entre... Costa Rica como un fuerte subsidiador de productos. No, al revés. Al revés, Nicaragua. Nicaragua es el que más... Costa Rica. Exactamente. En combustible lo encontramos entre México y Guatemala, igualmente entre El Salvador y Honduras.
Algo que no se ha terminado de analizar es el efecto de Petrocaribe en el tema del precio de los combustibles. Pues es cierto, bajó en algunos momentos, pero eso también aumentó el trasiego ilegal hacia los países centroamericanos. Sobre todo entre Nicaragua y El Salvador. Exactamente, correcto. Pero Mariano, volvamos al tema que preguntaba Gustavo sobre los medicamentos, por la importancia fundamental que tiene para los guatemaltecos. ¿Importamos y contrabandeamos medicamentos provenientes de México? No solo. También tenemos mucho que entra por Belice, sin registros sanitarios. ¿Pero están subsidiados en México y en Belice o simple y sencillamente es que nosotros en Guatemala pues los compramos a precio un poquito más carísimo, caro. Por favor, no un poquito, muy caro para favorecer a los importadores? Tenemos ambos casos, ¿no? O sea, parte del problema que se evidencia es que por nuestros problemas de pobreza, de baja capacidad de pago, de ingresos limitados, las gentes ante la necesidad tratan y buscan de encontrar una medicina barata, sin percatarse ni hacer el control de la efectividad o si se trata de un falsificado, porque no solo es contrabando, claro. Tenemos mucho falsificado, cuyo resultado o eficacia es casi cero, y ponen en riesgo a sus familias, a las personas. O sea, es un tema lo de los medicamentos, es mucho más complejo porque estamos jugando con la salud de niños, de personas, de ancianos. Pero sí, eso es un tema que lo ponemos nosotros a debate, de que, hay que discutir el tema de las políticas de precios, pero también tenemos que ver cómo le hacemos accesible a nuestras poblaciones medicina efectiva. Ahora, en un mundo ideal se dice, infiriendo de lo que hemos estado discutiendo, no habría contrabando si hubiera una uniformidad de políticas tributarias, o si se adopta la tesis libertaria de abolir los impuestos de importación. Bueno, aquí estamos frente a una coyuntura bien interesante que nos pone un nuevo escenario. Como recordarán, estamos probablemente después de muchísimos años muy cerca de tener unión aduanera con Honduras. Eso no lo hemos tenido. Y en pocas palabras, la unión aduanera es un espacio territorial sin fronteras y sin nada. Eso significa ampliar el territorio de Guatemala en términos aduaneros o arancelarios hasta el territorio de Honduras. Es correcto. Entonces ahí, siendo una de las fronteras más calientes a nivel latinoamericano, porque ahí hay mucho contrabando, trasiego, trata de personas, narcotráfico, etcétera, no hemos entrado y ahondado en el debate, bueno, ¿qué va a pasar con todos estos fenómenos delictivos al momento de borrar pues imaginariamente la frontera? ¿Y qué va a pasar si detrás se nos viene El Salvador, como originalmente estaba planteado? Entonces, más allá del beneficio que la unión aduanera nos va a traer a nuestros países y todo, analizando las perspectivas que lo estamos haciendo, contrabando, comercio ilícito, hace falta debate e investigación de los resultados que nos dará. ¿Y nos va a beneficiar o corremos riesgos en esa Nosotros consideramos que es una oportunidad para reducir el contrabando y la defraudación aduanera. Por supuesto, hay el gran riesgo de que los problemas se pasen entonces a la frontera Honduras, Nicaragua, exactamente. ¿Qué va a pasar con Belice? ¿Qué va a pasar con México? ¿No? Porque como correctamente decías, se va a expandir el territorio. Pero eso es algo que nos viene, es algo que aparentemente esta vez sí se va a alcanzar. Recordemos que la unión aduanera está reflejada en el Tratado General de Integración Centroamericana ya hace poco más de 50 años. Y bueno, ahora nos vamos a adentrar en esa parte. En aquel entonces no teníamos esta magnitud de problemas. Correctamente mencionaste, es un problema ancestral de la región, pero ante estos nuevos fenómenos delictivos, ¿cómo nos depara el futuro? Es una pregunta. Ahora, en términos de recaudación, sí. ¿cuánto digamos, en términos porcentuales de los presupuestos de los países viene de los derechos arancelarios? Bueno, aquí tenemos dos fenómenos. Recordemos que la mayoría, todos los países centroamericanos estamos muy involucrados en políticas de comercio muy abiertas, todos tenemos firmados diferentes tipos de tratados de libre comercio. En el tema arancelario el problema no es mayor porque la canasta total del sistema arancelario ya un 98% está consolidada y acercándose a cero. Entonces, parte de lo que estamos haciendo en otras investigaciones es establecer, hemos reducido el ingreso por aranceles, ¿cuánto lo hemos aumentado por IVA? Porque el IVA no es el que se reduce, sino es el arancel. En términos netos, la recaudación ha aumentado a través de las políticas de apertura comercial, en términos netos. Y de esos 14 o 15 millardos que mencionabas hace un momento como el volumen completo aproximado del contrabando,
¿Cuánto es dable pensar que se puede recuperar? Porque en términos reales, en ningún país No, eso estamos claros. termina completamente el contrabando. ¿A qué podemos aspirar? La primera precisión es contrabando más defraudación, no es solo contrabando. Son dos, es una actividad ilegal, la otra es un ilícito directamente. Diríamos que es similar al tema de la recaudación del IVA, un 70-75% podría recuperarse si tuviéramos aduanas mejores, si tuviéramos más Entre controles. 10 y 12 millardos. Más o menos, sí. Y ahora en términos de los llamados puntos ciegos de las fronteras. Imagínate, son ahí solo identificados en la frontera con Guatemala y México más de 128 puntos ciegos. A eso suman los 24 identificados, por lo menos vistos, entre Guatemala y Honduras y otros tantos con El Salvador. Si estás hablando de un problema mucho más serio, pero ya no son puntos tan ciegos. En la investigación anterior presentamos fotografías de puntos ciegos donde pasan trailers. Furgones completos. Claro. O sea, eso puntos de ciegos con una infraestructura que ya... Absolutamente, y pavimentado y todo. O sea, es mucho La otra más. pregunta es, ¿Belice ha pasado a ser un proveedor relevante de contrabando para Guatemala? En muchos productos, sí. En licores, en cigarrillos, en medicinas. En muchos productos. En muchos productos, sí. Acordémonos que ellos tienen ciertas preferencias con el tema del Commonwealth y el Caribe y el atracamiento. O sea, sí es un tema mucho más... Y con una línea imaginaria, no con fronteras, sino con una línea imaginaria ahí establecida. Mariano, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato a ofrecerle la información de los deportes.